Sesión La Tertulia Económica. Tiempo para el análisis con la ayuda de Sara Herrero, directora de Business and Talent en Madrid. Sara, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, muchas gracias por invitarme. Y con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Un placer, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Al final, no sé cómo lo consigue, vosotros que sois docentes los dos, pero este gobierno es un alumno de esos que estudia poco, pero que al final raspando siempre aprueba, Sara, porque viene Bruselas, se lo damos todo con retraso, pero nos avala el plan, nos dice que hay que hacer ajustes, que hay que conseguir ciertas cositas, pero nos da el visto bueno. No, está claro que el gobierno vivo es, desde luego. No sé si el alumno más aplicado, creo que no, pero desde luego espabilado parece que resulta, y en Bruselas reconocen mucho la capacidad negociadora del actual gobierno, de eso no cabe duda, de otras cosas menos. Pues el plan fiscal que ha presentado el gobierno, que presentó en octubre, pues me parece que es bastante bonito en forma. Presentan un aumento del gasto del 3,4% en los próximos 3 años, creo, y un objetivo del 0,8% en 2031. Otra cosa es que nos lo creamos. Yo personalmente con la senda de gasto, la evolución de la senda de gasto desde que con la moción de censura subió al gobierno el actual presidente, veo improbable que esto se cumpla. ¿Tú cómo lo ves? Porque palabras tiene buenas, habría que estar de acuerdo o no con lo que plantea y tiene una cierta aprobación, pero... Bueno, volviendo al símil estudiantil, el gobierno es como un alumno que aprueba en ordinaria, pero le falta entregar un trabajo. Y entonces el trabajo que le falta entregar son los presupuestos. Entonces el problema es que mientras no haya unos presupuestos reales y realistas, el cumplimiento del plan o no es dudoso. La ventaja que tiene el gobierno es que está en máximos de recaudación fiscal. Pero eso, a costa nuestra, claro. Claro, pero tampoco está claro que vaya a durar siempre. Claro, claro, efectivamente. Reales, realistas y posibles. Exacto. Todo va unido. Y como dice Rafa, ¿hasta dónde va a llegar? Yo el otro día leía que somos la economía, ya hemos logrado llegar a los mayores niveles de presión fiscal a los ciudadanos, y lo hemos hablado aquí, la clase media no sabemos hasta dónde va a aguantar. Claro, la trampa que utiliza ahí, estadística, el gobierno, es utilizar simplemente el ratio entre el propio PIB, la cifra total, y lo que se recauda en cifra de impuestos, que en esa variable es menor que en otros países, pero aquí casi todo sale del bolsillo de los ciudadanos, y eso significa que el ciudadano medio, que en España cobra menos de media que en otros países, encima tiene que soportar un mayor esfuerzo fiscal. Bastante menos, Rafa, Nunca lo tienen en cuenta. Absolutamente, que el ciudadano medio español gana 28.000 euros, eso es una realidad, y que la carga impositiva ha subido paulatinamente, y el encarecimiento de la cesta de la compra junto al precio de la vivienda, es evidente en sí mismo que tenemos una sociedad o una clase media empobrecida. Entonces esta es una realidad que se quiere ver o no se quiere ver. El PIB crece, pero lo hemos comentado aquí muchas veces, el PIB crece, pero el español medio es más pobre. Es tremendo, porque se supone que es un partido que presume, el que está en el gobierno, de proteger al ciudadano, pero se está cargando la clase media. Un país sin clase media, ¿a dónde va, Pablo? Bueno, pues un país sin clase media, yo lo he dicho muchas veces en clase, va a una latinoamericanización que no es que sea en sí esencialmente mala, pero no es sostenible. Es decir, ¿qué problemas tienen las sociedades latinoamericanas han tenido desde los años 80? Que el crecimiento es muy desigual. Entonces, al final, no logras un crecimiento constante. El único país que ha tenido un crecimiento constante desde los años 80 es Chile, que tenía clase media. Argentina, México, etcétera, Colombia no tienen crecimientos sostenibles, y al final terminan teniendo gravísimas crisis sociales, políticas, económicas y de toda índole. Y a esto hay que sumarle un problema que no es culpa del gobierno, obviamente, pero que tiene que lidiar con él, el de la demografía y la evolución de nuestra pirámide de población, con pensiones, que estas sí dependen de los gobiernos, que suben más de un 5% en esta ocasión, el triple que el IPC. Y he visto un dato que nos contaba, en 2016 el gasto mensual, la nómina de las pensiones era 8.600 millones, estamos casi en 13.000 y cada vez con un ratio menor de trabajadores frente a pensionistas. Pues volvemos a poner sobre la mesa en este programa un problema de primero de primaria, prácticamente de matemáticas, ¿no? Y es que, claro, si la pirámide poblacional se ha invertido completamente y eso no tiene pinta de revertirse, sino al contrario,
cada vez la medicina hace mejorar o alargar la calidad de vida de los ciudadanos, pues no hay gobierno todavía que en los últimos años que haya querido tratar seriamente este tema, ni José Luis Escrivá ni la actual ministra de Seguridad Social, Alma Saez. Parece que yo no he conseguido encontrar una declaración en el último año al respecto con alguna propuesta seria de cómo abordar este tema. No la hay hasta donde yo sé, efectivamente. Leía un informe de Deutsche Bank que nos dice que en 25 años tendremos, a este ritmo, si no cambian las cosas, 9 millones de personas menos. Y hay que relacionarlo con un sistema de pensiones que ha cumplido su función perfectamente, pero que la gente dice que lo puso en vigor Franco, que diseñó Primo de Rivera. En los años 20 del siglo XX, con una situación demográfica completamente distinta, con una esperanza de vida completamente distinta, con muchísimos trabajadores por cada pensionista, aunque luego lo implemente Girón de Velasco, pero es que el sistema está obsoleto. Pues el sistema de pensiones está pensado por una esperanza de vida de 55 años, es decir, y ahora mismo la esperanza de vida está en 82, más o menos. Bueno, 82 las mujeres, 78 los hombres, sí, 82 las mujeres, me he ido al tramo alto. Pero es que son 25 años más. Y luego además hay una cuestión que apuntaba Sara sin especificar. La pensión máxima ahora mismo está en 3.200. El sueldo medio, como ha dicho Sara, son 28.000. Es decir, son 2.000 euros brutos mensuales por paga. ¿Cómo sostienes un sistema de pagos de 3.200 con un sistema de ingresos de 2.000? Hablamos en términos brutos. Y encima le descuentas los impuestos que son mayores en el activo que en el pasivo. No te salen, o sea. Y añado más, ¿y cómo te crees este plan fiscal que supuestamente ha aprobado Bruselas y le parece bien con digamos, esta fiesta en el tema de las pensiones? Exacto, es decir, tú no puedes pagar 1.200 más de lo que ingresas, es decir, es que es inviable, pero vamos, no hace falta haber estudiado economía para esto, simplemente tener un sueldo, o sea, no se puede. Y hablando de sueldos, Yolanda Díaz insiste, otra subida del SMI. ¿Cómo lo ves, Pablo? Pues mira, un amigo mío que está en un consejo de administración de una empresa importante me decía, el problema de la subida del SMI es que todas las empresas un poquito importantes que tenemos trabajadores en SMI lo terminamos repercutiendo en precios, más tarde o más temprano. ¿Por qué? Porque los márgenes empresariales son bajos. ¿En qué lo repercuten las pequeñas empresas que son mayoría? En no contratar a más gente. Leía el otro día que las quiebras de autónomos y pequeñas empresas están en máximos históricos. Entonces, y de hecho tú lo ves en cualquier barrio, es decir, ves que cierra la mercería del barrio y abre un Springfield, por decir un nombre, ¿vale? Al azar. Un 100 montaditos, es decir, al final todos son cadenas. Globalización. Todos son... Entonces te cargas el autónomo y la gran empresa lo repercute en precios. Pues sinceramente la subida del SMI es un desastre. Y luego además hay otro factor que también comentaba yo el otro día, que es que la subida del SMI no ha acompañado una subida del resto de sueldos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora mismo una limpiadora, con todo cariño y respeto para la limpiadora, gana 1.500 y el profesional cualificado gana 1.600... ¿Cuál es el incentivo? Claro, ¿cuál es el incentivo para estudiar, para trabajar, etcétera, etcétera? Claro, te iba a preguntar tu opinión también respecto de la formación del individuo, ¿no? Porque esto achata el diferencial entre el no cualificado, que va a cobrar cada vez un sueldo más medio, pero el sueldo medio del cualificado normal no va a subir en proporción porque no hay dinero para eso. Entonces, no hay estímulo para formarse. Eso es. Entonces, el empresario que hará, vamos a congelar los sueldos de los trabajadores en niveles medios para poder asumir el sobrecoste impuesto. Claro. A mí me encanta esto de que la fiesta siempre la pagan otros, ¿no? La clase media, una vez más. Porque, bueno, es que recordemos otra vez más aquí que el 90 o 95% del tejido empresarial español está formado por microempresas. La subida del salario mínimo interprofesional para empresas del IBEX 35 tiene una repercusión muy diferente a la que tiene al panadero de la esquina que tiene contratado a un trabajador. No, es que el IBEX 35 te lo termina repercutiendo en precios. Ya lo han dicho las eléctricas, ya lo han dicho los bancos, que todos impuestos, subidas, etcétera, etcétera, al final van al cliente. O envía menor retribución o envía mayor precio. Es decir, no van a tragárselo. Y los otros, pues eso, efectivamente. El panadero al final cierra o se queda él trabajando 12 horas al día.
En fin. Y sobre todo no me parece serio estar rectificando, porque no deja de ser una rectificación constantemente el salario mínimo que estableces en un país. Exacto. No puede ser que haya habido 10 subidas en los últimos años. Desde 2017 ha subido un 60% el salario mínimo interprofesional. Por otro lado, Sara leía la convocatoria a la que acudía esta mañana, mirando la agenda económica, ¿no? Y Óscar López, el ministro de Transición Digital, acudía a un congreso con presencia de grandes compañías destacadas, de esas que se invierten en tu país, pues cambian un poco el modelo, que sabemos que tenemos un modelo de camareros, dependientes y similar, ¿no? Y hablo de un congreso con presencia de Huawei, de Google, también de consultoras. Y el título era El futuro de la inversión extranjera en España. Y claro, yo digo, en un país que va cambiando, como tú apuntabas, las reglas del juego a mitad de partido, ¿qué futuro tiene respecto de la inversión extranjera? Bueno, también de primero de economía. Lo primero que busca la inversión es certeza y estabilidad, seguridad jurídica. Y bueno, pues son cuestiones que en los últimos años en España pues no se están cuidando, desde luego. Si miramos datos reales de inversión extranjera en España, ha disminuido. En el año 2023 con respecto al año 2022 disminuyó significativamente. Hombre, es que no puede salir gratis esta incertidumbre política que tenemos en España, esto de que todo vale, esto de que cambio de decisión para continuar en el gobierno. Y muy interesante, la inversión extranjera en España se concentra fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. Sí. Supongo que la clave de lo que buscan, lo hemos comentado con Sara, es, por un lado, seguridad jurídica, pero por otro también fiscalidad baja. No parece que ninguna de las dos cosas esté en condiciones de darlas el gobierno. No, pero es que incluso empresas españolas como Repsol, como Iberdrola, etcétera, ya han avisado, yo no me gusta la palabra amenazado, aunque es la que se publica en prensa, con paralizar inversiones de 40.000 millones. Es decir, es que incluso las empresas nacionales están buscando rentabilidad fuera. Y cuando hablo fuera no hablo de países muy lejanos. Es decir, Inditex ahora mismo está fabricando en Marruecos, priorizando sobre las fábricas españolas. En Marruecos, Portugal. Bueno, pues es normal. Citroën se ha llevado la fábrica de Villaverde, de Exacto. Stellantis, vamos, la producción, el C4 se lo lleva a Marruecos y era un coche, un aporte histórico tradicional. Entonces, y Sara tiene la clave, no es tanto un tema de coste como acusa el gobierno, como un tema de estabilidad. Es decir, en Marruecos, aparte del menor coste, sabes que tienes unas normas del juego fijadas. Y ojo, el primer inversor extranjero en España es Estados Unidos. Sí. Entonces vamos a ver que no creo que el señor Trump esté muy conforme con... Bueno, de momento ya ha anunciado, todavía no está gobernando, hay que esperar a enero, pero ya ha anunciado, como no cambien las cosas, como siga entrando fentanilo, como sigan entrando migrantes, ha dicho 10% a los chinos, que parecían los malos para él, pero no, porque a sus vecinos, al de arriba y al de abajo, 25% de aranceles. Ah, sí. No, él ya ha dicho que bueno, que lo de las amenazas ya le ha funcionado bien en el pasado, que luego a lo mejor igual no es tan duro, pero que bueno, que de momento, ojito. Sí, bueno, ya le han contestado desde Canadá y desde México. Lo que pasa es que, claro, la postura de México es, yo también lo voy a hacer, es como de chiste. Es decir, es como si yo le digo a un alumno, te voy a suspender, y me dice, y yo a ti también, digo, vale. Es decir, ¿qué poder tiene México sobre los aranceles americanos? O negocias o no tienes opción. Canadá todavía tiene un cierto peso mayor, pero claro, que México amenace con poner aranceles a los productos americanos un 25%, pues hombre, no. Yo no sé cómo es la balanza comercial, la verdad, entre ambos países. Yo no la he visto. El PIB mexicano, obviamente, no tiene nada que ver con el estadounidense, pero es mayor que el de España, por ejemplo. Por lo tanto, quiero decir, ellos a lo mejor tienen también su capacidad, no lo sé, pero... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que sobre todo México lo que compran de Estados Unidos son productos que allí no se pueden fabricar. Claro. Es decir, productos de lujo, productos de alta tecnología, no se pueden fabricar, pero no inmediatamente. Entonces no tienes un sustitutivo. ¿Te puedes ir a China? Bueno, sí, pero no es lo mismo. Sí. En el caso de los canadienses, no solamente apuntar, esto ha sido realmente un jarro de agua fría, ¿no? Esta noticia para ellos, porque Canadá, que se considera como el hermano intelectual norteamericano y pacífico y buen rollista, pues esto le ha sentado bastante mal. Le ha dolido, ¿no? Le ha dolido. Sí. Europa, habíamos hablado de Estados Unidos, pero Europa también arranca legislatura al final. Bruselas este domingo, el 1 de diciembre, ha conseguido hacerlo en tiempo y forma, a pesar de que ha sido más que movida la aprobación de los comisarios, en este caso con protagonismo español también.
Me llama la atención lo primero que Leyen dice que va a gobernar, o que va, bueno, si se puede llamar gobernar a lo que hace la Comisión Europea, que está tan rebajado, con el informe Draghi como eje vertebrador de sus políticas. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Crees que es papel mojado? A ver, estuve escuchando las declaraciones, la presentación de von der Leyen de todo su equipo, y realmente pues sonaba a bonito, pero a papel mojado. No escuché ni una cosa en la que realmente concretara. Habló de los recurrentes de siempre: aumentar la competitividad, aumentar la productividad, la descarbonización, etcétera, etcétera, el equipo tan fantástico que tenía, pero medidas concretas. Ahora, informe Draghi como fondo, bueno, me parece bien, pero a ver cómo lo concreta. ¿No? Claro, hay que aplicarlo. Claro. Es que ese informe con el de Letta hablaban de inversiones de 800.000 millones anuales. Claro, es que no estamos hablando de migajas. Ese es el problema, y por eso, como bien apuntaba Sara, lo que dijo von der Leyen eran generalidades, porque ¿quién aporta 800.000 millones? Ese es el problema. En el informe Draghi lo que dice es una forma conjunta de público-privado. Vale, las empresas europeas no están dispuestas a aportarlo y no lo han dicho abiertamente, pero más o menos lo han apuntado. ¿Y los estados? ¿Quiénes son los estados con mayor peso en la Unión Europea? Alemania. Alemania ahora mismo no está para aportar 100 o 200 millones. Hoy ha salido el GFK de Clima Empresarial, que estaba en negativo, bastante en negativo, menos 18 y pico, y ha salido menos 23,3. Sí. Es que dices, lo que está pasando en Alemania es tremendo. Claro. A ver, evidentemente se le ha juntado una tormenta perfecta. Por un lado, una economía netamente exportadora tiene problemas de una cierta desglobalización, con un presidente arancelario, y encima con mucha industria electrointensiva. Tienes el problema del incremento de costes, porque el gas ruso ya no lo tienes barato, porque te has pegado un tiro en el pie con los verdes al quitar las nucleares y has tenido que volver a meter el carbón. Dices, eso sí que es una tormenta perfecta también de un país que este año, no sé ahora mismo en qué punto está, llegaba a adelantar a Japón como tercera economía de todo el mundo, pero aún así... Tremendo, ¿no? Completamente. Yo creo que hay una distorsión entre el diagnóstico que se hace en el informe Draghi y lo que realmente se están ejecutando desde Europa, ¿no? Claro. Porque el diagnóstico de la economía europea, que la economía europea se ha ralentizado, que hemos perdido a nuestro principal proveedor de gas como es Rusia, y en fin, y la diferencia en temas de innovación con Estados Unidos y con China, que nos está alejando tanto del crecimiento, pues tiene que tomarse medidas, desde luego. Claro, el problema del informe Draghi es que es atemporal. Y atemporal quiere decir que no considera el marco económico. Es una cosa ideal, estupenda, etcétera, etcétera. Pero claro, fenomenal los ciclos para económicos, nosotros, nos encanta, pero... Pero me llama mucho la atención sobre lo que apuntaba Sara, el ejemplo de la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo hemos sido un perfecto ejemplo de hiperreguladores, no solo en España, en este caso Europa, antes de que se desarrolle bien, antes de que se aplique prácticamente a los negocios de forma masiva, ya le hemos puesto un corsé. La superregulación. Claro. La superregulación. Claro, yo cuando dice que los tres pilares, el primero es la innovación, para acercarnos a China y Estados Unidos. Cuando llevas las riendas. Dios mío de mi vida. Vas tirando de las riendas. Pues empieza a reducir tu propia estructura. En España, el I+D a día de hoy no existe. Es decir, solo tenemos una cierta investigación en las universidades y todos sabemos CSIC y también similar. CSIC, etcétera, etcétera. Pero elementos de desarrollo de investigación privados hay muy pocos, prácticamente ninguno. Este cuesta dinero y necesita ver luego un retorno. Y claro, no puedes echar a un saco sin fondo y que luego no consigas nada. Se nos ha ido el tiempo charlando, ha sido rapidísimo. Sara, Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias a ti por invitarnos, Rafa. Gracias, un placer. Y ahora nos vamos hasta el boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Luego vamos a hablar de disolver sociedades con Castellana Consultores, de la salud psicosocial de los trabajadores, a For Health, y veremos con Liz Data cómo los datos pueden ser influyentes y muy aprovechados en el ámbito de la logística empresarial. No se vayan, sigue Media Sesión en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.